Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente dándoles las gracias por acompañarme en estos pequeños segmentos que tenemos pues ya de alguna forma por motivación para grabar y hacerles llegar un poquito de algunos comentarios con temas básicos de derechos. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es esta labor que tienen los órganos jurisdiccionales federales apoyados en una visión de impartición de justicia con la perspectiva de género. Diversos cuerpos normativos, y de los cuales en su momento daremos una amplia cuenta, han hecho referencia a la perspectiva de género como una herramienta que permite visualizar ciertas características, no solamente biológicas, sino sociales, entre hombres y mujeres. De alguna forma también se ha tomado en cuenta la perspectiva de género como una metodología, y esta metodología pues bastante útil para entender ciertos contextos sociales. A través de ellos pues, podemos identificar, podemos cuestionar e inclusive hasta confrontar, desde mi punto de vista, no valorar, sino confrontar aspectos tendientes a la discriminación. En el asunto que nos ocupa y del cual vamos a dar cuenta, pues básicamente es un criterio de una tesis aislada, cuyo rubro pues prácticamente establece juzgar con perspectiva de género en asuntos que involucren mujeres originarias de países en guerra. Esta es, y repito, una tesis aislada con número de registro 2025-763, que obviamente resulta por demás interesante, recientemente publicada, en donde pues bueno, el rubro correspondiente y que hace la anotación, de lo cual nos va a dar mucha pauta, juzgar con perspectiva de género, cuando mujeres extranjeras provenientes de países en guerra, específicamente Ucrania, es el asunto que nos compete el día de hoy, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Ello obliga a los órganos jurisdiccionales a evaluar con sensibilidad el material videográfico que pretenda exhibirlas como madres violentas e inmorales. Vamos a hacer un pequeño caso de contexto, que son los hechos que vienen en este criterio. Eh, bueno, pues una mujer de origen ucraniano, que obviamente otra cuestión vulnerable no habla español, pidió amparo para lograr la restitución de su menor hijo, que en este caso fue sustraído de su domicilio por quien fuese su padre. A su vez demandó, bueno, la quejosa demandó la pérdida de la patria potestad. Durante la etapa del juicio familiar, el actor realizó, el actor de diversas, perdón, este señor realizó diversas insinuaciones sobre la moralidad, en este caso de su contraparte, todo ello al mencionar que la conoció en un centro nocturno en el que bailaba, pues obviamente en condiciones semidesnuda, y que además ofrecía servicios de compañía. Que después de algunos meses se casaron y procrearon un hijo, cuya guardia y custodia pues, fue motivo de la reclamación. También expresó que su contraparte, en este caso la mujer ucraniana, es violenta y acostumbraba a consumir alcohol o sustancias enervantes, lo que trató de acreditar con las videograbaciones, que en este caso fueron exhibidas en el juicio, y que obviamente de las cuales se observaba un escenario con un fondo de una mesa, el licor y obviamente la estancia de lo que puede ser un apartamento, ¿no? Posteriormente, bueno, aparece la quejosa persiguiendo con cierta ansiedad, tratando de sujetar a este señor por la espalda y bueno, tratando de hacer algunas agresiones, tal y como se refiere el propio texto del criterio que comentamos, ¿no? ¿Qué es lo que se adopta por parte de este 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito? Pues cuando mujeres extranjeras, que en este caso y de manera específica provenientes de países en guerra, y citamos el punto particular Ucrania, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, se debe de juzgar con perspectiva de género, lo cual significa que los órganos jurisdiccionales están obligados a evaluar con sensibilidad, aquí parte de esta metodología, el material expuesto en juicio, que en este supuesto y de manera específica fueron unos videos. Obviamente, los puntos que podemos resaltar y que se advierten en este criterio, que insisto, aunque es tesis aislada, resulta por demás interesante y de análisis. En primer término, pues el hecho de que esta mujer, esta quejosa, pertenece ya de entrada por ser mujer a un grupo vulnerable, que además por ser extranjera y estar fuera de su país sigue reforzando ese grado de vulnerabilidad, aunado a que obviamente pues no habla nuestro idioma, ¿no?
y que obviamente también fue sometida de manera previa a ciertos niveles de violencia. Esto, pues, obviamente, hay que tomar en cuenta que tal y como se expresa la narrativa que viene en el criterio de jurisprudencia del cual hoy hablamos, es aislada, estas mujeres provenientes de Europa vienen bajo ciertas promesas, ¿sí? Bajo ciertas promesas de condiciones de vida, de cuestiones económicas, y al final del día resultan ser víctimas de ciertas conductas, como lo puede ser inclusive la trata de personas, ¿no? Lejos de cesar, en este caso, la violencia, o lejos de que ellas se alejen de la violencia, la cual pues ya viene perseguida por ellas, estas mujeres pues se enfrentan otra modalidad de violencia aquí en nuestros países, en este país, pues donde obviamente también otro de las circunstancias quedan embarazadas. Y las personas que en este caso suelen ser sus victimarios utilizan o emplean esta situación para aprovecharse de ellas y para sacar ciertas ventajas, ¿no? Una de las cosas que difícilmente le acontecen a estas mujeres es que básicamente por prejuicios morales, o en este caso, tal y como lo establece el criterio, ciertos rigorismos técnicos, el Poder Judicial termina impasivo, termina mostrándose complaciente con estas conductas o con el fin de aquellos individuos que las han violentado o han participado en estos casos de violencia. De ahí que obviamente este tribunal colegiado decide y asume adoptar este criterio que al mismo tiempo es expuesto en esta tesis aislada, ¿no? Este criterio jurídico resulta por demás interesante porque, bueno, estas mujeres obviamente se debe tomar en cuenta, pues, en el contexto de este video que fue ofrecido en esta prueba del juicio que ya hemos hablado, eh, sin un contexto, pintarían a esta mujer como una violentadora, pintarían a esta mujer en una situación por demás catastrófica, tanto para ella como para, pues, obviamente, su hijo, ¿no? Entonces, este criterio obliga a que los jugadores se asomen, a que se lleguen del contexto. Esta parte de la metodología de la perspectiva de género precisamente resalta eso, analizar este contexto, analizar y verificar realmente qué fue lo que sucedió, por qué esta mujer tuvo esa conducta, por qué esta mujer tenía ese comportamiento, ¿no? Y obviamente llegar a la postura de que fue generada o víctima de una situación de violencia. Aplaudible, aplaudible y efectivo este criterio de este tribunal colegiado. Es de tomar en cuenta también que obviamente un pequeño comentario es que el propio tribunal vuelve a hacer público este criterio. Se republicó, tal y como podemos verificarlo en esta información, el viernes 13 de enero del año 2023, y esto porque obviamente en el texto original no se había tomado en cuenta el hecho de analizar que la observación de imágenes contenidas en la videograbación y que obviamente no contaban con un contexto, pues de alguna forma también ponía en riesgo y revictimizaba a esta mujer de origen ucraniano. Eh, Otra de las cosas que llaman la atención es que los antecedentes de este asunto datan precisamente de días antes del estallamiento del conflicto armado en Ucrania. Sin embargo, eso no es pretexto para que no solamente mujeres provenientes de Ucrania, sino de otros países, otros estados en donde hay un contexto de violencia, no se tome en cuenta el punto de partida y la consecuencia que origina que sean víctimas en nuestro territorio. Quizá en alguna forma habrá quien diga que este criterio es deficiente. Desde mi punto de vista, es punta de lanza. Desde mi punto de vista, es un referente de lo que es la actuación de los jugadores en esta parte de la perspectiva de género. Muchas gracias por acompañarme. Si les gustó este video, pues adelante, comenta, comparte. ¿Por qué no? Suscríbete y nos vemos en otra ocasión. Recuerda, hay que hacer cosas que otra gente no está haciendo. Muchas gracias.